Buenos días, muchas gracias por la presentación. Es para mí siempre un honor el venir a Colombia. Y muchas gracias a ustedes por la asistencia. Y este es el título, ¿verdad?, de la eficacia a la efectividad. Pero primero, me gusta siempre, cuando estoy en otro país, sobre todo un país hermano, estos son mis conflictos de interés, que son con todo el mundo, con toda la industria. Este es nuestro hospital, que va a cumplir 100 años. Es el segundo hospital más antiguo de España. El primer hospital más antiguo es Basurto, en Bilbao, el segundo es Valdecilla, en Santander, y el tercero es Sant Pau, en Barcelona. Esta forma de pabellones para que, si surgía tuberculosis, los pacientes quedasen aislados en un determinado... Esto es como es ahora, que es un hospital de referencia en el norte de España, con 1000 camas tenemos de enfermos ingresados, con muchas unidades de intensivos, etcétera. Y esto es donde está Santander, donde ven la flecha, en el norte de España, en la mitad de la cornisa cantábrica, con una bahía que los romanos, España ha estado muy romanizada, los romanos cuando llegaron a Santander consideraron que era la bahía más bonita de todo el Imperio Romano, y así viene en los tratados clásicos del Imperio Romano. Con este contraste, nosotros estamos en invierno y las montañas estaban de forma parecida, como las ven, nevadas, con los lagos, las cuevas prehistóricas de Altamira, y cómo no, el Banco de Santander, que se llama así porque tiene el origen en la ciudad de Santander. Ustedes tienen también la ciudad de Santander, pero la primera ciudad del mundo que se llama Santander es esta otra, donde surge. Esta es la primera sucursal del banco. Y la ciudad ha tenido siempre una gran tradición con Latinoamérica, con vapores mensuales a La Habana, a Veracruz, a Montevideo, a Buenos Aires. Estos eran los vapores. Probablemente algunos de ustedes, sus abuelos, bisabuelos o quien fuesen, vinieron en estos vapores y ustedes descienden de ellos. Hoy, en vez de tener un vínculo tan importante con Latinoamérica, nuestro vínculo es con los británicos, con los que nunca nos hemos llevado bien ni nos llevaremos bien. Pero el caso es que hoy los barcos que salen, los ferries, salen de forma semanal al Reino Unido. Bien, y ya después de esta introducción entramos realmente ya en el motivo de la charla, que recordamos que es de la eficacia a la efectividad. Y es para mí importante, probablemente todos lo tengan claro, diferenciar la palabra eficacia de la palabra efectividad, porque son distintas. Cuando hacemos estudios de práctica clínica, la palabra que se utiliza es efectividad, no eficacia. Un revisor nos puede rechazar el trabajo si decimos pacientes tratados con anti-TNF en Colombia. Eficacia no. Si es en práctica clínica es efectividad, no es eficacia. Eficacia solo se utiliza cuando estamos en el contexto de ensayos clínicos. Ensayos clínicos que tienen una serie de partes, desde el descubrimiento, la fase preclínica, la fase 1, la 2, la 3, y ya la fase 4 es cuando los fármacos están autorizados, ¿verdad?, con otra serie de nomenclaturas. Pero esto es lo importante. En los ensayos clínicos se denomina eficacia cuando ya estamos en práctica clínica, cuando el fármaco está autorizado, se denomina efectividad. Seguridad es común el nombre a todas las fases. Pues bien, habiendo diferenciado bien lo que es eficacia de efectividad, vamos a ver del fármaco baricitinib cómo son los resultados de eficacia. Pocas enfermedades en medicina han tenido un desarrollo terapéutico tan espectacular como ha sido la artritis reumatoide. Ustedes fíjense en otras especialidades como puede ser la neurología con las demencias, etcétera. Hay 14 fármacos innovadores autorizados, por lo menos en territorio EMA, en los últimos 15-20 años, sin considerar los biosimilares. Los últimos fármacos que se han autorizado son los yakinib, tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, y en Europa también tenemos el filgotinib autorizado. Y estos fármacos ya tienen una historia. Concretamente el tofacitinib es un fármaco que tiene ya más de 20 años o 20 años. Tofacitinib en su origen no iba diseñado para la artritis reumatoide, ni mucho menos. Esto ha sido un apaño.
El tofacitinib iba diseñado para evitar el rechazo de trasplantes de órganos. Otra cosa, y además era eficaz, y esta es una de sus primeras publicaciones en Science, en el año 2003. Lo que ocurre es que después hubo otras alternativas mejores y el laboratorio, concretamente Pfizer, decidió buscar otras indicaciones, como es la artritis reumatoide, psoriásica, etc. Este es el más antiguo, con diferencia, pero se sigue investigando. Uno de los más novedosos es el deucravacitinib, como ustedes saben, que es un fármaco distinto que actúa en el dominio pseudoquinasa de la TYK2 por un mecanismo alostérico y que no va dirigido a la artritis reumatoide, va más bien al grupo de las espondiloartritis y de las conectivopatías. Lo que está claro es que la gran evolución terapéutica en la artritis reumatoide ha sido un primer escalón de los fármacos biológicos, muy especialmente los anti-TNF, y después los fármacos JAK-inhib. Cuando tenemos dos escalones terapéuticos, es de sentido común que para que haya un segundo escalón terapéutico, este segundo escalón tiene que ser mejor que el primero. Porque ¿para qué queremos un segundo tipo de fármacos si no es mejor que el primer tipo de fármacos? Bien. En esto han consistido los distintos estudios head-to-head, comparando el JAK-inhib, objeto de estudio, con el estándar de los biológicos, que es el adalimumab. Es el adalimumab porque es el fármaco más prescrito, más vendido. Si hubiese sido el golimumab, se hubiese elegido golimumab, pero es que no es el golimumab. El más vendido es el adalimumab y por eso se ha elegido como comparador el adalimumab. Entonces, tofa tiene que compararse tofacitinib con adalimumab, baricitinib con adalimumab, upadacitinib siempre se compara con adalimumab con objeto de ver si el fármaco es igual o mejor en eficacia y en seguridad. Y estos son los distintos del desarrollo clínico de los 4 JAK-inhib autorizados en Europa. Lo que ven ustedes señalado en azul son los estudios head-to-head. El primer estudio head-to-head es el Oral Strategy con tofacitinib, con baricitinib es el Rabin, Select con PER y Finch 1 con filgotinib. Estos son ensayos fase 3 para conseguir indicación. En los estudios fase 3, en todos, en medicina, el objetivo primario es la eficacia. La seguridad son objetivos secundarios, nunca es el objetivo primario. Pero la FDA, no la EMA, la FDA obliga a hacer estudios head-to-head de seguridad con objetivo primario la seguridad, no la eficacia, y eso es muy importante. Y entramos en el segundo grupo de estudios head-to-head. Con el tofacitinib es el Oral Surveillance y con baricitinib es el R-Bridge y el R-Branch. Primera observación que hay que tener en cuenta. Medicina es como las comidas que están... Una cosa es comer y otra cosa es hacer la digestión. Siempre lleva mucho más tiempo hacer la digestión que comer. Observemos la diapositiva. Demostrar superioridad de un fármaco frente a otro en eficacia, si realmente lo es, con una N de 300 pacientes es suficiente, 400, 500. Pero si tú quieres demostrar diferencias en efectos secundarios, por ejemplo, si tiene más eventos cardiovasculares, neoplasias, con 300 de N no llega para nada. Tienes que ir a N de 4.000. Por eso el estudio Oral Surveillance son 4.000, más de 4.000 pacientes. Eso es más que todo el desarrollo clínico fase 3 del tofacitinib. ¿Por qué? Porque cuando el objetivo primario es la seguridad, no la eficacia, la N tiene que ser mucho más elevada. Oral Surveillance son más pacientes que todo el desarrollo fase 3 del tofacitinib. Bien, primer estudio head-to-head de eficacia. No estamos hablando de seguridad, head-to-head de eficacia. Tofacitinib más metotrexato frente a adalimumab más metotrexato. Como hemos dicho, adalimumab más metotrexato porque adalimumab es el más prescrito. Tofacitinib es igual. Tofacitinib no es superior al adalimumab. Cuando un paciente falla metotrexato, el resultado esperable es el mismo si añadimos adalimumab que si añadimos tofacitinib. Eso es lo que dice. Es que no hemos hecho estudio de superioridad. Hazlo, no te va a dar. Es que he hecho solo no inferioridad. Claro, es que es igual. Si se fijan las gráficas son exactamente iguales. Esto es tofacitinib más metotrexato y esto es adalimumab más metotrexato. Son iguales. Vayamos al outcome que vayamos, siempre va a dar igual.
En cambio, el estudio head-to-head de baricitinib, el Erroabin, demuestra superioridad. Es decir, cuando un paciente falla metotrexato, si se asocia baricitinib, lo razonable es que los resultados sean mejores que si añadimos adalimumab. Y esta es una diferencia sustancial con el tofacitinib. Por lo tanto, este estudio, el Erroabin, es el primer ensayo head-to-head con un yakinib que demuestra superioridad respecto al estándar que es el adalimumab. El segundo es el SELECT-COMPARE con upadacitinib, que también lo demuestra. Pero el Oral Strategy no lo demuestra. Esto es de práctica clínica, por lo tanto, en vez de eficacia ponemos efectividad, porque en práctica clínica hemos dicho que se llama efectividad. Este es un estudio japonés, publicado en Annals Rheumatics recientemente, y ajustado por este sistema que debemos conocer todos los reumatólogos que hacemos trabajos de práctica clínica, que es el Propensity Score, para ajustar poblaciones que son relativamente distintas. Todos deberíamos hacer en nuestros registros el Propensity Score. Cuando se hace el Propensity Score para ajustar los pacientes en Japón con tofacitinib, con los pacientes con baricitinib, lo que se encuentran es que el baricitinib consigue de forma significativa mejores resultados que el tofacitinib, sobre todo en lo que es la remisión. Que esto es coincidente con lo que habíamos dicho anteriormente de lo que se había observado con los estudios head-to-head. Además, en los pacientes que han fallado biológico, baricitinib tiene unos buenos resultados, también los tiene upadacitinib, pero baricitinib tiene buenos resultados en el Erroabicon, en lo cual tenemos un delta en pacientes que han fallado, incluso a 3 fármacos biológicos con 3 mecanismos de acción distinto, el delta es de 40 o incluso más de 40, independientemente del tipo de biológico que haya recibido anteriormente. Por supuesto, si han recibido anti-TNF, pero si recibe biológicos no anti-TNF también. Tocilizumab, rituximab. Con el que cuesta más al yakinib es los que vienen de fallo a abatacept. Y es razonable, porque abatacept es un fármaco que actúa sobre todo en los linfocitos T, y los yakinib actúan también mucho en los linfocitos T. Por eso, es precisamente los que vienen de abatacept los que le cuesta más. Los que vienen de tocilizumab les da igual. Había un comentario a veces despectivo de determinadas autoridades sanitarias en España cuando salieron los yakinib al mercado que decían los yakinib son tocilizumab vía oral. ¿Qué está diciendo usted? No tiene nada que ver. El tocilizumab es un fármaco biológico que bloquea el receptor de la interleuquina 6. Los yakinib son fármacos vía oral que actúan en vías de señalización, actuando en no menos de 20-30 citoquinas distintas. Los pacientes que fallan a tocilizumab, si se les da baricitinib, funcionan. La mayoría, de forma estadísticamente, si fuesen lo mismo, no funcionaría. ¿Por qué es igual? Porque le sube el colesterol a los dos, hombre. No tienen nada que ver de mecanismo de acción. Bien, en este grupo de fármacos también funcionan los yakinib. Pero los ensayos fase 3 son ensayos a 24 semanas, habitualmente. El objetivo primario suele ser las 12. ¿Qué ocurre a largo plazo con estos pacientes? Hay estudios de seguimiento, con baricitinib se llama el estudio BEYOND, que cuando lo que estamos mirando son los pacientes que vienen de fallo biológico, tenemos resultados ya prácticamente a 7 años. Y lo que observamos a 7 años es que se mantiene la remisión a los 7 años. Y un dato muy importante, tanto con la dosis de 4 miligramos como con la de 2. Uno de los aspectos que a mí me llama más la atención de esta duración a largo plazo es que la dosis de 2 miligramos es relativamente muy eficaz, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos la FDA, el baricitinib, solo le ha autorizado la dosis de 2 miligramos. Lo habitual es utilizar la dosis de 4 miligramos, pero si tuviésemos que utilizar la dosis de 2 miligramos, los datos que tenemos es que incluso en estos pacientes que han fallado a varios biológicos, el fármaco funciona bien. Estos ya son fármacos menos refractarios, son los que han fallado a fármaco convencional, tanto el Erroabin, que es metotrexato, como el Erroabil, que son otro tipo de metotrexato, y también el eflunomida, sulfasalacina, y ocurre lo mismo. Tenemos datos a largo plazo de remisión, de mantener la remisión, tanto con la dosis de 4 miligramos como con la dosis de 2 miligramos. Esto es lo que tenemos de ensayos clínicos. A 24 semanas, fase doble ciego, a largo plazo, a 7 años, en lo cual vemos que se mantiene la eficacia. Pasamos a práctica clínica, hablamos de efectividad, ya no de eficacia.
Entonces, un aspecto importante, los pacientes de práctica clínica no tienen nada que ver con los de ensayos clínicos. Parece de perogrullo, pero es así. Nuestro servicio es de los servicios que hace más ensayos clínicos. Como os he dicho anteriormente, nosotros en este momento tenemos unos 300 pacientes con Yaquinip en ensayo clínico en el servicio, que son unos cuantos. Los pacientes de práctica clínica, si los queremos meter en ensayo clínico, los que están con fármaco biológico o con Yaquinip, la mayoría de ellos no podrían entrar. Por ejemplo, tienen que tener una enfermedad crónica que esté perfectamente controlada. Si es una diabetes no controlada, no vale. Si psicológicamente no está bien, no vale. Si están con 10 miligramos o más de 10 miligramos de prednisona, también es exclusión. La cantidad de exclusión es enorme, pero esos pacientes en la práctica clínica los tenemos que tratar. Éticamente tenemos que tratar a todos los pacientes, tanto reúnan criterios o no. Este estudio es un estudio clásico del Rabbit. Alguno de ustedes no habría hecho la primera comunión, es ya del 2006. En Alemania lo que hacen es los 3 primeros biológicos, que obviamente eran infliximab, etanercept, adalimumab. Estos 3 primeros biológicos miran en el registro alemán, el registro Rabbit, y ven estos pacientes de práctica clínica si hubiesen querido meterlos en el correspondiente ensayo clínico, ¿qué ocurre? ¿Y qué dicen los alemanes? Casi ninguno entra. 2/3 o no tienen criterios de inclusión o tienen criterios de exclusión. Pero nosotros tenemos que tratar a nuestros pacientes, a todos. Es decir, porque está con una diabetes no controlada, no. Por lo tanto, aparte de datos de eficacia, son trascendentales los datos de efectividad que ocurren en práctica clínica. Y los estudios de práctica clínica en nuestra especialidad han sido muy relevantes. Recuerden, infliximab. Cuando infliximab consigue la aprobación por la FDA, no se sabía que daba tuberculosis. Hoy no hay nadie aquí que no sepa que los anti-TNF dan tuberculosis. Pues cuando salieron no se supo. Y hubo muchas tuberculosis. Y hubo que cambiar la ficha técnica no por los ensayos clínicos, sino por los estudios de práctica clínica en los cuales se ha visto que daba tuberculosis. Es decir, no despreciemos los estudios de práctica clínica, porque son muy importantes y podríamos estar poniendo ejemplos toda la mañana. Bien, el caso es que en el estudio Rabbit la mayoría de los pacientes no hubiesen entrado en ensayos clínicos porque no reunirían criterios. Entonces, necesitamos datos de práctica clínica, datos de efectividad. ¿Qué datos de práctica clínica tenemos de Bari? Pues aquí el tener más años es una ventaja. Habitualmente no lo es, pero para esto lo es. Y ya tenemos casi 17.000 pacientes publicados o comunicados de práctica clínica en 25 cohortes registros, además de todo el mundo, ¿verdad? De Canadá, de Estados Unidos, de Europa, múltiples países, desde el Reino Unido, Francia siempre está en todo. En España, en Italia, en Alemania, los países escandinavos, los registros de los países escandinavos, que probablemente sean de los registros más importantes, muy rigurosos. Los países escandinavos no puede haber financiación de la industria farmacéutica. Son totalmente independientes, cosa que no ocurre ni en sus países ni tampoco en España ni en Italia. Solo en los países escandinavos los registros son totalmente independientes. Y cómo no, en Australia y en Japón. Hay muchos registros en Japón, con todas las peculiaridades de la población japonesa, ¿verdad? Que siempre están tan preocupados con los datos de seguridad. Registro, a mi modo de ver, más interesante, el registro sueco, registro ARTIS. 8.000 pacientes. Desde el año 2010 al año 2020, los pacientes que inician bien tratamiento con biológico, bien tratamiento con Yaquinip. Con biológico, tanto los anti-TNF como los no anti-TNF, tocilizumab, rituximab, abatacept, y con Yaquinip, baricitinib y tofacitinib. En los países nórdicos de Europa, el baricitinib se prescribe mucho más que el tofacitinib, como 4 veces más. Cuando vayamos a un registro nórdico veremos que la N de baricitinib siempre es mucho más elevada que la del tofa, como 4 veces más o menos. Pero lo que sí tienen en común cuando estudiamos las características de los pacientes es que los pacientes que reciben baricitinib son pacientes que se utiliza el fármaco en un estadio evolutivo mayor que los anti-TNF. Lo habitual
es a fallo a metotrexato iniciar anti-TNF. Y es después del anti-TNF en el registro sueco cuando mayoritariamente se da el Yakinib. Con lo cual son pacientes que tienen más evolución de la artritis reumatoide y además al tener más evolución de artritis reumatoide tienen más años. Y además han recibido más inmunosupresores previamente. Con lo cual realmente los pacientes de baricitinib están en desventaja porque son más refractarios, han recibido más fármacos y además tienen más edad. Aún así, los resultados de eficacia son iguales o mejores. Baricitinib en remisión es superior al rituximab y a los anti-TNF de forma estadísticamente significativa, a pesar de ser fármacos más agresivos. Prueba de que es eficaz y que también es seguro es que la retención con baricitinib es la mayor de todos los fármacos. Vayamos al registro que vayamos. Vayamos al registro sueco, ARTIS, vayamos al registro danés, Dambio, o bien de dermatología, Dermbio, vayamos al registro Rabbit, vayamos al registro suizo, la retención de baricitinib siempre es mayor. Aquí, como la pueden ver, es superior estadísticamente al tofacitinib, al tocilizumab, al abatacept y a los anti-TNF. Y el que se defiende bien es rituximab. Es muy difícil estudiar el rituximab, la retención. ¿Por qué? Porque el rituximab se pauta cada 6 meses, a veces cada 8. Y tú puedes estar incluyendo a un paciente que sigue tomando rituximab porque le toca hoy la visita, que estamos en marzo, pero resulta que cuando estemos en el mes de abril o mayo, el reumatólogo se lo retira. Pero para el estudio estadístico ha contado que está con el rituximab, aunque no esté bien. No sé si me explico, porque es un fármaco que se pone, con lo cual los datos de rituximab siempre son mucho más difíciles de analizar. Y un aspecto también importante es que el baricitinib, los resultados son independientes que se dé en monoterapia o que se dé combinado. Es decir, baricitinib es igual de eficaz en monoterapia como en tratamiento combinado. Y en esto también coinciden los distintos registros. Los distintos registros coinciden en lo mismo en determinados aspectos. Este es el registro suizo. Son menos enfermos, pero los resultados son exactamente los mismos que el registro sueco ARTIS. En el registro suizo también se utiliza en fases más avanzadas, tienen más edad, más tiempo de evolución y son más refractarios con un mayor número de fármacos inmunosupresores previos. Aún así, los resultados son igualmente buenos y nuevamente la retención es superior. La retención con baricitinib es superior al resto de los fármacos de forma significativa con los anti-TNF y con otros mecanismos de acción prácticamente también. Y nuevamente vuelve a ocurrir en el registro suizo, lo mismo que en el sueco, que es que da igual el baricitinib pautarlo en monoterapia que en tratamiento combinado. Lo mismo que el registro alemán, da igual en monoterapia. Entonces los mensajes que estamos viendo son los siguientes. Son pacientes con más evolución que los biológicos, más refractarios. Aún así es al menos igual de eficaz, en la mayoría de los casos más eficaz, y desde luego tiene una mayor retención, siendo igual de eficaz en monoterapia que en tratamiento combinado. Estamos viendo que en los registros coinciden todos estos mensajes, ¿verdad? Este es un registro italiano que va en el mismo sentido, que es eficaz, y este lo pongo para decir porque es el único que dice que, siendo el baricitinib muy eficaz, es especialmente eficaz en los que son biológico naïf. Es decir, los que son biológico naïf es más eficaz que los que no son biológico naïf. Registro Dambio. Dermbio, de dermatología, de psoriasis, ¿verdad? El registro Dambio, reumatólogos, dermatólogos, los mismos resultados que el registro ARTIS. Lo mismo, es el que tiene más retención. Y pasamos ya a seguridad, que este es un tema muy importante. Importantísimo en Europa, el tema de la seguridad. Bien, todo surge con este estudio, el Oral Surveillance, que como saben ustedes obligó la FDA a hacerlo. No lo quería hacer Pfizer, le obligaron. Le obligaron porque los expertos de la FDA, cuando analizaron
los datos del ensayo clínico desde el punto de vista de seguridad observaron un cierto número de efectos que les obligó a decir: tienen ustedes que hacer un ensayo clínico head-to-head de seguridad, con lo cual nos vamos a 4.000 y pico pacientes. No es el oral estándar, que estamos en 600, no, tenemos que ir a 4.000 porque para ver diferencias, siendo los objetivos primarios los MACES y las neoplasias. ¿Por qué? Porque los expertos del FDA habían observado determinados pacientes con neoplasia y determinados pacientes con efectos cardiovasculares importantes. Por eso se obligaron a hacer este estudio. Otro estudio que también hubo que hacer fue el ERA-Bridge y otro con filgotinib, el MANTA, pero por la razón que sea, filgotinib en Estados Unidos ha tirado la toalla y no tiene intención de salir al mercado. Y esto es que de repente el FDA se volvieron locos con los yaquinib y les tomaron manía. Vamos a hacer este estudio porque es que os tengo manía. No, esto el FDA lo ha hecho otras veces. El primer estudio head-to-head de seguridad en artritis reumatoide que obliga a hacer la FDA es con el tocilizumab. En el año 2010, las autoridades del FDA que estudian el tocilizumab, que como saben en Estados Unidos, en indicación de artritis reumatoide, no son 8 miligramos kilo, son 4 miligramos y la dosis subcutánea no es semanal, sino cada 2 semanas. La pauta cambia. ¿Por qué? Porque los que analizaron tocilizumab del FDA observaron que se alteraban especialmente el colesterol. Entonces, como había una alteración, una dislipemia, los especialistas... ¿Esto se asociará a un aumento de eventos cardiovasculares en artritis reumatoide? Entonces la FDA le dice a Roche, Genentech en Estados Unidos, tienen que hacer ustedes un estudio head-to-head de seguridad. Y sus objetivos primarios van a ser los eventos cardiovasculares, los MACES, porque nos preocupa que el TOCI, al aumentar el colesterol, estemos aumentando el riesgo. Y eso fue el estudio ENTRACTE. ¿Alguien conoce el estudio ENTRACTE? Es el primero, el más importante. ¿Por qué no se conoce? Si el estudio Oral Surveillance es un copia-pega de esto, donde pone ENTRACTE ponen Oral Surveillance y donde pone aquí tocilizumab, allí ponen tofacitinib. Es un copia-pega de este estudio head-to-head de seguridad. ¿Y qué se observa en el estudio ENTRACTE publicado en Arthritis? El tocilizumab aumenta un 40% las infecciones graves respecto al etanercept. El comparador en este caso es etanercept. Se ha obligado a cambiar la ficha técnica de tocilizumab y poner en la ficha técnica de tocilizumab. Tenga mucho cuidado con las infecciones graves porque aumenta un 40% las infecciones respecto a los anti-TNF. Tener una neumonía con sepsis y terminar en intensivos es un aspecto importante, las infecciones graves. Aumenta un 40%. Este es el resultado, lo tienen en rojo. No aumentó los MACES no aumentaron y no aumentó la trombosis, pero las infecciones graves con el TOCI de forma significativa aumentaron un 40%. Y una vez hecho este estudio, el ENTRACTE, es cuando después se hace el Oral Surveillance, pero el Oral Surveillance, como digo, es un copia-pega de este estudio. Como consecuencia del Oral Surveillance tenemos esta observación de la EMA y todos los países europeos que pertenecemos a la EMA, menos los ingleses, incluso cuando estaban en Europa no le hacían caso. Es decir, pero el resto que sí hacemos caso a lo que dice la EMA nos dice: estos riesgos del Oral Surveillance con el tofacitinib en artritis reumatoide de más de 50 años, que además tenían que tener o bien eventos cardiovasculares o factores de riesgo cardiovascular, con lo cual es una población seleccionada de artritis reumatoide. Lo que dice es, estos riesgos del Oral Surveillance del tofa se consideran efecto de clase, es decir, pecado original para todos los yaquinib. Y además, esto se ha visto en artritis reumatoide, pues para todas las enfermedades inmunomediadas. Es que tengo una paciente de 16 años con alopecia areata que nunca ha fumado y está sana como una rosa. Pues también aplica, pero que no tiene nada que ver. Aplica para todos los yaquinib en Europa y para todas las enfermedades inmunomediadas. ¿Podemos compartir esta opinión del Comité de Expertos de EMA? Yo no la comparto en absoluto. Pero cada uno tendrá su opinión. Los AINES son todos iguales. Si alguien tiene un paciente que ha tenido una angina de pecho, un ANGOR, ¿le pautaría diclofenaco? No, porque el diclofenaco aumenta el riesgo cardiovascular. Si estamos obligados a poner AINE,
debemos poner naproxeno, que es el más cardioseguro, ¿verdad? Los AINES, que solo la diferencia está en la proporción de inhibir la COX-1 o COX-2, son distintos. Y no digamos nada de la toxicidad gástrica. No tiene nada que ver la toxicidad gástrica de, por ejemplo, el pirosicam, que aumentaba el riesgo de úlcera por 20, 4 veces más que el diclofenaco 5. Nada que ver con o los COX-2 selectivos de tirocosif, que es muy inferior. Los AINES son distintos, pues los yaquinip aún son más distintos, en mi opinión. ¿Y en qué fundamentamos esa expresión? Estos son los datos in vitro de la capacidad de inhibición de las 4 JAK, de la TIC2, de la JAK1, JAK2 y JAK3. El TOFA inhibe bastante la 1, la 2 y la JAK3. El BARI, la 1 y la 2. El FILGO más bien la 1. El UPA, el 1 y la 2. El 1 y la 2. El UPA, la 1 y la 2. ¿Y esto lo digo yo? No. Lo dice Peter Nash y todo el grupo de expertos, Smollen y demás, de reumatólogos, que, analizando, publican este artículo en Annals Rheumatic Disease, en lo cual, como pueden ver, UPA es JAK1, JAK2, FILGO es JAK1, BARI es JAK1, JAK2, TOFA es JAK1, 2, 3. Bueno, pero esto en realidad son estudios in vitro y nosotros lo que nos preocupa es más los pacientes. ¿Qué nos dicen los estudios ex vivo? Estudios ex vivo, se extrae sangre de un paciente y se analiza, pero ya la sangre del paciente. El otro no había nada vivo. Aquí hay ex vivo, análisis analizado de forma adecuada. McInnes, nuestro expresidente de EULAR, Reino Unido, ¿qué dice? Cuando hace el estudio de las células NK tan importantes con estímulo, en este caso con la interleuquina 21, las células NK son las que nos protegen esencialmente procesos virales, infecciosos de otro tipo y neoplasias. Tofacitinib inhibe las células NK de forma significativa. La mayoría del tiempo y más del 50%. Esto es la raya del 50% y estas son las 24 horas. Inhibe la mayoría del tiempo. Aspecto que no ocurre con el FILGO y que no ocurre con el BARI. Esto es el 50%, esta es la dosis de 2 miligramos, esta es la de 4, y con el UPA ocurre también parcialmente. Bien, esto ha sido McInnes que realiza este trabajo en Europa y puede haber un error de laboratorio o unas diferencias de laboratorio. Bien. González Traves, California, jefa de investigación de Gilead en patología inflamatoria. Publica este artículo, una metodología bastante parecida a la de McInnes, hecho en Europa, esto hecho en Estados Unidos. ¿Y cuáles son los resultados? Los mismos. Inhibición de las células NK. La inhibición de las células NK en este caso se estimula con interleuquina 15, no con la 21, pero tofacitinib, la mayoría del tiempo inhibiendo. El UPA se queda a la mitad, el FILGO y el BARI inhibe menos. Esto ya son resultados ex vivo. Habíamos visto in vitro, ahora estamos viendo ex vivo, vayamos a in vivo. In vivo ya es en pacientes, esta es una gráfica muy conocida de Winthrop. Hay varias en este sentido. Todos los yaquinip, los 4, disminuyen los neutrófilos, unos más y otros menos, pero todos disminuyen los neutrófilos. Todos alteran las transaminasas, todos aumentan la creatininquinasa, todos aumentan el colesterol y aumentan la creatinina, todos. Pero no todos tienen otros efectos. Por ejemplo, linfocitos. Los linfocitos, el BARI y el FILGO no los disminuye. Es característico del tofacitinib la linfopenia mantenida en el tiempo. Es decir, ya observamos diferencias entre los distintos yaquinip en datos in vivo. Por lo tanto, es más que discutible aceptar que los 4 yaquinip son lo mismo. Y todas las enfermedades inmunomediadas son lo mismo desde el punto de vista de efectos secundarios. Un trabajo bien antiguo de adalimumab, que tiene indicación en todas estas enfermedades. Tasa de infecciones graves, que son los pacientes que necesitan ingresar o necesitan antibiótico endovenoso. La artritis reumatoide se infecta muchísimo más que la artritis psoriásica, eso es conocidísimo. Los que tenemos responsabilidades organizativas sabemos que a lo largo de un año en nuestro servicio ingresan por infección grave el doble, triple o cuádruple de artritis reumatoide que de artritis psoriásica. Revísenlo en sus hospitales. Y no digamos nada la espondilitis anquilosante.
Es decir, son enfermedades distintas, no podemos estar extrapolando a una enfermedad que... ¿Pero qué tiene que ver la espondilitis anquilosante, ya no digamos la alopecia areata o la dermatitis atópica, que muchos son pacientes que están como robles de 35 años y le tienes que aplicar exactamente los mismos datos? Esto es con adalimumab. Y decimos, bueno, pues que esto es adalimumab, igual con los yaquinip es distinto, ¿ven? Tofacitinib. La artritis reumatoide en este estudio, que es de los más importantes, tiene una tasa de infecciones por 100 pacientes año de 2.5. La psoriasis es la mitad, 1.3. Vayamos a donde vayamos, la artritis reumatoide dentro de las inmunomediadas siempre queda peor. Por lo tanto, no. ¿Y el vari? Pues con el baricitinib ocurre lo mismo. Este trabajo recientemente publicado por Peter Taylor de Oxford nos dice que los pacientes con artritis reumatoide tienen más edad, tienen más comorbilidades, tienen más de todo. Con lo cual van a tener más problemas de efectos secundarios. No podemos, a mi modo de ver, extrapolar a todas las enfermedades inmunomediadas lo que se ha encontrado. Volvemos al oral surveillance, que dice clarísimamente que los pacientes con tofacitinib tienen mayor riesgo de MACES y de cáncer que los anti-TNF, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con los MACES y el cáncer en la artritis reumatoide? La artritis reumatoide tiene una carga de enfermedad conocida. Los reumatólogos debemos diferenciar muy bien los eventos cardiovasculares en los que son especialmente arteriales y venosos. Cuando hacíamos los ensayos clínicos de los biológicos, los venosos siempre se han despreciado. Y siempre se le ha dado mucha más importancia a tener un infarto, un ictus, etcétera, que tener una trombosis. Pero es a raíz de los yaquinip cuando clarísimamente a los efectos venosos se le da una gran importancia. Hemos de diferenciar efectos cardiovasculares, arteriales y venosos. Los venosos, la trombosis venosa con o sin embolia de pulmón. Y hemos de decir que es bien sabido que los efectos arteriales son mucho más frecuentes en la artritis reumatoide que en la población general. Pero esto es algo muy conocido, especialmente las que están mal controladas. No hay nadie que no sepa, es pregunta para si quieres aprobar a alguien. ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad en la artritis reumatoide? Los eventos cardiovasculares. Es que es algo bien sabido, ¿verdad? Es decir, empezar a hilar cuánto depende de la enfermedad y cuánto depende del fármaco, enfermedad arterial. Pero es que la enfermedad, la trombosis venosa, también es mucho más frecuente en artritis reumatoide que en población general, con o sin embolia de pulmón, independientemente del tratamiento que reciban, como si están con metotrexato o con hidroxicloroquina. Es más frecuente. Los pacientes con artritis reumatoide tienen un 10% de riesgo de cáncer que si no tienes artritis reumatoide. Y todos sabemos que el cáncer que más se asocia a la artritis reumatoide es los linfomas, o son los linfomas. Linfomas que el riesgo es 2.4, más del doble, casi el triple, que no tener artritis reumatoide. Te está condenando a tener más riesgo. El único cáncer que los pacientes con artritis reumatoide tienen menos en la mayoría de los estudios, como saben, es la neo de colon. El cáncer de colon tienen menos la artritis reumatoide que la población general. Y se cree que puede ser porque al tomar muchos antiinflamatorios inhiben la evolución del adenoma a adenocarcinoma. Es una de las explicaciones que se da, el estar tomando continuamente antiinflamatorios. Pero linfoma 2.4. Y el cáncer de pulmón también está aumentado, 1.5, un 50%. Los pacientes con artritis reumatoide, con yaquinip o con hidroxicloroquina tienen un 50% más de cáncer de pulmón que la población habitual. Bien, ¿y qué nos dice de estos efectos secundarios el baricitinib? La seguridad, como decíamos, la eficacia en ensayo es eficacia, efectividad en práctica clínica. La seguridad se llama seguridad, sea en ensayo clínico o sea en práctica clínica. Ensayo clínico a largo plazo, ya tenemos datos a más de 9 años. Estudio Beyond. En el estudio Beyond, a 9 años, las tasas por 100 pacientes años son las que deben ser, las que se vieron a los 6 meses. No ha habido ninguna sorpresa. No hubo sorpresas. En 9 años, 0 sorpresa. Son infecciones graves, 2.6. ¿Esto qué significa? Que de 100 pacientes que pones baricitinib, un poquito menos de 3 al cabo de un año
hace una infección grave. Es lo esperable en artritis reumatoide, que oscila entre 1,5 y 7. Herpes zóster, esto sí. El herpes zóster es el que claramente, de forma significativa, está aumentado. MACES, eventos mayores cardiovasculares, 0,5. De cada 200 pacientes, uno al cabo del año hace un MACE. Eso significa 0,5. De cada 201, al cabo de un año hace un MACE. Trombosis venosa, 0,5. Lo mismo que en la población general. Que con otros tratamientos, quiero decir. Abajo es la tasa en artritis reumatoide con otros tratamientos. Y neoplasias 0,9, lo mismo también que con otros tratamientos. No se ven diferencias, excepto en el herpes zóster. Y de estos problemas, todos son problemas. Bueno, pues todos sabemos la trombosis que está tan en boga. El tema de la trombosis es un tema que me llama muchísimo la atención. Y les voy a explicar por qué. Hay un paciente de cada 200 que hace trombosis venosa. La mayoría sin embolia de pulmón. En cambio, infecciones graves es 5 veces más. La infección grave es mucho más probable que un paciente tenga una infección grave. Centrémonos mucho. Bien, tenemos que tener en cuenta todo. La infección grave probablemente con programas de vacunación, con la dosis inferior de esteroides, etcétera, se pueda minimizar. ¿Y la trombosis? También, si están perfectamente identificadas las causas de trombosis. Y aquí coincide exactamente el baricitinib con el UPA. El mayor factor de riesgo que un paciente tenga trombosis es que ya la haya tenido. Una historia de trombosis aumenta el riesgo de trombosis por 9, 10, 11. Y otros factores de riesgo, como moverse poco o como una edad avanzada, pesan menos, también pesan. Y no se ha observado que los anticonceptivos lo aumenten. Lo vuelvo a decir, ni con baricitinib en el estudio multivariante, ni con upadacitinib los anticonceptivos se han asociado. Aún así es prudente hablar con el ginecólogo que paute el tipo de anticonceptivo que tenga menos riesgo. Pero en el estudio multivariante lo que claramente da, pues si un paciente ha tenido ya trombosis, no le pongas yaquinib, que hay muchos biológicos. Ese grupo de pacientes es en el que debemos evitar, por el riesgo de trombosis, el yaquinib. Y la mortalidad cardiovascular. Hombre, pues, si hoy nos preguntan en un examen, la pregunta que les dije antes, ¿cuál es la causa más frecuente de mortalidad en artritis reumatoide? Hoy ya no es los infartos, los eventos cardiovasculares, hoy son las infecciones. Ha cambiado. Este es un trabajo que hemos presentado nosotros. Los eventos cardiovasculares están pasando al tercer. ¿Por qué? Porque cada vez se controlan mejor a los pacientes. Los factores cardiovasculares clásicos, la hipertensión, el colesterol, etcétera, y además cada vez se controla mejor la artritis reumatoide. Y entonces ha disminuido, en cambio las infecciones permanecen en el primer lugar. Pero hagamos bien el control de efectos cardiovasculares. Y el problema del herpes zóster, disponemos de una vacuna que es muy útil, la vacuna conjugada, ¿verdad? La vacuna conjugada para el herpes zóster que prácticamente erradica el herpes zóster, ¿verdad? Es decir que el problema del herpes zóster lo solucionaremos con la vacuna. El problema de los eventos cardiovasculares mayores con un control adecuado de los factores de riesgo y la actividad de la enfermedad y utilizando factores de riesgo para trombosis, probablemente estemos minimizando los efectos secundarios. Es que esto va al revés. Estamos minimizando los efectos secundarios que se pueden asociar a los yaquinib. Y es tanto así con el bari que este network metaanálisis, con revisión de la literatura y todas estas cosas, respecto a las causas de suspensión de los distintos fármacos, nos encontramos que el que menos, por efecto secundario, el más seguro queda el abatacept. Y todos asociamos el abatacept como un fármaco relativamente seguro, ¿verdad? El segundo que queda es utilizar DIMARs tradicionales. El tercero es ya el baricitinib, a la dosis de 2 miligramos. El tercero, el baricitinib. El que peor queda es el rituximab, que queda en el puesto 16. Y después los van teniendo. Es decir, pero realmente podemos ver que desde el punto de vista de eficacia en este network metaanálisis, un yaquinib, en este caso el baricitinib, a esta dosis tiene unos resultados realmente buenos. Y en práctica clínica, la seguridad
En práctica clínica de la seguridad hay muchos estudios. Yo seleccionaría este japonés, estudio post-marketing de prácticamente 5.000 pacientes y que además una proporción importante son pacientes de más de 65 años y muchos de ellos están en tratamiento combinado con metotrexato y corticoides y las tasas son las esperables. De MACES 0,4, de trombosis venosa 0,4 y de neoplasias 0,9. Exactamente los mismos números que hemos visto antes, que se van repitiendo de forma matemática en los distintos estudios. Y ya para terminar, este es el esquema que hemos seguido. El baricitinib ha demostrado en los ensayos clínicos eficacia, tanto en fallo a fármacos convencionales, estudio BIL-BIN, como a fallo a biológico, incluso a más de 3 biológicos con 3 mecanismos distintos, el estudio BICON, independientemente del tipo de biológico que había recibido previamente. Además, se ha visto que es superior al adalimumab, primer yakinib que demuestra superioridad en el estudio REAVIN. Se observa en los ensayos clínicos la eficacia, que tanto la dosis de 2 como 4 miligramos es eficaz a largo plazo. Desde el punto de vista ya de práctica clínica, hablamos ya de efectividad. En práctica clínica lo que observamos es que los pacientes en general tienen más edad, más duración y más exposición a biológicos previos, pero es el baricitinib, cuando lo comparamos con los biológicos, al menos igual de eficaz en el control de la actividad de la enfermedad, especialmente de la remisión, y tiene una mayor retención que en los biológicos en distintos registros como es el ARTIS, el registro suizo, alemán o el DAMBIO. Y desde el punto de vista de seguridad, tanto en ensayos clínicos como en práctica clínica, podemos decir que los 4 yakinib tienen peculiaridades tanto in vitro, ex vivo como in vivo, y el bari en ensayos a largo plazo mantiene un perfil de seguridad adecuado y en práctica clínica los datos de seguridad son similares a los observados en los ensayos clínicos. Muchas gracias.